11 minutos y así arrancamos la segunda hora de lo más top a través del circuito global que da medio palo por toda Venezuela, Más Network 89.1 desde Barquisimeto, transmitiendo para todo el planeta por nuestra página web masnetwork.com.be. Estamos conectados también con nuestros amigos de Más Network Ciudad Bolívar a través de el dial 92.1 y le damos la bienvenida también a todos nuestros amigos de San Felipe que a partir de las 10 de la mañana siempre están conectaditos con nosotros. Más Network 98.9. Recuerda el punto de contacto en cabina, el 0414-540-1892. Al comienzo del programa le estuve comentando que íbamos a tener información de salud, información bastante interesante, sobre todo para todas las personas que les gusta cuidar de los más pequeños de la casa. Y bueno, ya tenemos en cabina a la doctora Lurima Rivero, ella es neuropediatra y nos va a hablar un poquito y a concientizar acerca de la epilepsia en esta semana latinoamericana de la epilepsia. Doctora, bienvenida, buenos días. Gracias, Juan Manuel, por brindarme esta oportunidad maravillosa, porque, bueno, esta semana, desde hace 24 años, la Liga Internacional de la Epilepsia, en conjunto con el Buró Internacional de la Epilepsia, en su primer Congreso Latinoamericano en Santiago de Chile, pues decidieron esta semana, este día, a partir del 9 de septiembre, toda esta semana, celebrar, digamos, la concientización en toda Latinoamérica sobre esta enfermedad, sobre la epilepsia, y bueno, y vamos a conversar un poquito sobre ella. Qué fino, de verdad que es bastante interesante porque vemos de repente, a veces leemos, mira, Semana Internacional de la Epilepsia, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y leemos todos estos días, pero a veces hace falta como que información un poquito más para profundizar en estos padecimientos de salud, porque de repente, mira, si hay una enfermedad que se llama así, o de repente personas que de alguna u otra manera están sufriendo de esto, no tienen la información suficiente, y qué interesante que como gremio médico se dediquen a dar toda esta información. Cuéntame un poquito acerca de la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Mira, es una enfermedad caracterizada por la presencia de crisis epilépticas recurrentes y se produce por un funcionamiento anormal de las células cerebrales. Esta es una enfermedad que por lo regular se manifiesta a través de estas crisis epilépticas que, empecemos por ahí, no siempre son convulsivas, es decir, vemos la típica convulsión que es de los movimientos que se dan con salivación, pérdida de la conciencia o no, pero no todas las crisis epilépticas se presentan así. Entonces eso es lo primero que tenemos que advertir. Oye, qué interesante esa parte, o sea, no todas las crisis epilépticas se notan de la misma manera, ¿no? No se notan de la misma manera. Por ejemplo, un niño, en mi caso que soy neuropediatra, puede tener, por ejemplo, en el colegio una mirada fija, de repente un ensimismamiento, deja de hacer lo que está haciendo e inmediatamente se recupera y automáticamente sigue haciendo lo que estaba haciendo. Eso es lo que se llama una crisis generalizada de ausencia. Eso es epilepsia, y fíjate que puede pasar desapercibida. Episodios de dolores abdominales recurrentes, o un episodio de, por ejemplo, palidez, sudoración, sensación de déjà vu, es decir, de haber vivido lo que en ese momento está ocurriendo. Eso puede ser una crisis epiléptica y representar epilepsia. Oye, pero qué interesante esa parte, porque para muchos de nosotros, y por supuesto me incluyo, yo pensé que una crisis epiléptica es este episodio donde la persona hasta cae al piso con esta crisis, y no necesariamente de esa manera, así que hay que estar muy atentos, sobre todo con los niños, ¿no? Sí, hay que estar muy atentos, sobre todo en cuáles son las edades críticas para el debut de la epilepsia. Mira, es la edad de la primera infancia, ¿ok? Y la tercera edad. Esas son como las dos edades críticas en las cuales la epilepsia puede debutar. Evidentemente hay personas que tienen riesgo para debutar con crisis epilépticas. Por ejemplo, una persona, en el caso de los adultos, una persona que haya tenido una enfermedad cerebrovascular, un traumatismo cráneoencefálico. En los niños, la prematuridad es un factor de riesgo importante para padecer en algún momento de su vida epilepsia. La presencia de infecciones en el periodo neonatal, como la sepsis neonatal, la meningitis, puede predisponer a el debut de la epilepsia. Pero también tenemos que considerar que la epilepsia, desde el punto de vista genético, es una etiología muy importante que puede presentarse en cualquier momento, en cualquier edad de la vida,
y de una manera abrupta y de una manera que no se espera. Oye, esa parte también iba a hacerle precisamente esa pregunta, si alguna persona completamente normal puede tener episodios de epilepsia repentina y a qué se puede ver todo eso. Ahora, hay un sinnúmero de mitos y verdades acerca de la epilepsia que sería interesante también tocarlo, porque de repente abordamos o pensamos erróneamente en síntomas y reacciones de todo esto. Pudiéramos conversar un poquito de estos mitos, ¿no? Bueno, lo primero es que la epilepsia no se contagia. Las personas con epilepsia no deben ser consideradas discapacitadas. Si tienen una epilepsia controlada, pueden hacer una vida normal completamente. Los niños con epilepsia no deben ser considerados niños discapacitados o con enfermedades mentales, o no necesariamente tienen que tener disabilidad cognitiva, por lo tanto no tienen que ir a una escuela especial, pueden hacer su vida normal, pueden hacer su actividad física normal. Por supuesto, hay actividades de alto riesgo como por ejemplo natación, no deberían hacer natación. Sin embargo, pueden en conjunto con su médico decidir una actividad que les vaya bien. Tener epilepsia no significa enfermedad mental. Una cosa significa que hay, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, depresión, bipolaridad, pero eso es otra cosa diferente. Esquizofrenia es otra cosa diferente. Otro mito de las mujeres embarazadas: las mujeres con epilepsia pueden quedar embarazadas, incluso pueden dar lactancia humana. No hay manera de diagnosticar la epilepsia por la apariencia física. Eso también es un mito. Y la otra, la persona con epilepsia que en el momento de que haga una crisis convulsiva no se va a tragar la lengua. Entonces, en el momento de brindar los primeros auxilios, lo menos que hay que hacer es introducir objetos en la boca, porque eso sí es peligroso. Oye, sí, qué detalle tan importante, de verdad, que mito que la gente siempre, a veces, no, que se va a tragar la lengua, que se va a con la lengua, y eso es un mito, o sea, eso es mentira. Doctora, ¿qué hacer en caso de que estemos en el transporte público, de que estemos por la calle, en un centro comercial, en algún lugar, y alguna persona sufra un ataque de epilepsia? ¿Qué pudiéramos hacer como ciudadanos para ayudar? Bueno, lo primero que hay que hacer es primero mantener la calma, tratar de retirar las personas que están, porque generalmente se aglomeran y no dejan que la persona pueda respirar. Tratar de que la persona respire, colocarla en un sitio plano, colocarla de lado y tratar de retirar objetos o secreciones que tenga en la boca para evitar broncoaspirar, desabrochar correas, botones, colocarlo de lado y para poder favorecer la respiración y llevar digamos la cuenta de más o menos cuánto dura la crisis. Si la crisis dura más de 5 minutos, evidentemente esa persona debe trasladarse a urgencia porque tiene mayor riesgo de hacer un estatus epiléptico y va a ameritar manejo de urgencia con tratamientos intravenosos, etcétera. Pero básicamente es tratar de que la persona respire, que la persona no broncoaspire y esperar. La mayoría de las crisis no duran más de 5 minutos. Lo que pasa es que entre no guardar la calma, la desesperación, pensar que se va a tragar la lengua, entonces todas esas cosas pues hacen que se desespere y en realidad hay que mantener la calma. Oye, qué interesante también para que todos tengamos en cuenta eso, porque de repente pudiéramos vivir el episodio de una persona que no conocemos y que pudiéramos de repente ayudar en ese momento tan difícil. Disculpa, hay algo importante: no practicar RCP, resucitación cardiopulmonar, porque tú ves que la persona está convulsionando y vas a comenzar a darle respiración boca a boca o vas a comenzar a darle presiones en el pecho. No, a menos que una vez que esa convulsión tú ves que ya está cediendo, la persona se vea pálida, toques y no tenga pulso, en ese momento sí, pero en el momento de la crisis no. Claro, y también tiene que ser aplicada por alguien que tenga conocimiento del mismo, ¿no? Pues también, pero bueno, yo creo que a esta altura todos deberíamos tener como un conocimiento básico, porque como dices tú, en cualquier momento puede pasar. Claro que sí. ¿Cuáles son esas señales, doctora, para estar atentos a los niños, a los adultos, a las personas de la tercera edad? ¿Cuáles son de repente esas señales que tienen que ponernos en alarma con nuestros familiares, amigos o con nuestra propia salud? Bueno, lo primero que tenemos es que conocernos a nosotros mismos y saber si tenemos factores de riesgo, en primer lugar. En segundo lugar,
Evidentemente cada padre, en mi caso como soy neuropediatra, le recomiendo a los padres siempre el control de niños sanos. Y siempre en el pediatra, conversar con el pediatra para que el pediatra detecte si ese niño tiene factores de riesgo o no. Ver cómo está el neurodesarrollo del niño, si ese neurodesarrollo va bien o no. Y de esa manera, y lo otro muy importante, tener en cuenta los antecedentes familiares. Porque si en la familia hay antecedentes de epilepsia, si la mamá ha convulsionado, si el papá ha convulsionado, el riesgo de que ese niño pueda debutar con epilepsia es mayor. Entonces, siempre hay que evaluar los factores de riesgo y, por supuesto, siempre leer acerca de la epilepsia en niños, y de esa manera pues es la única que podemos advertir. Control de niños sanos y saber si el niño tiene factor de riesgo para desencadenarlo o no. Y lo otro es saber que no todas las convulsiones son iguales. Oye, eso también es importante, como comenzamos al principio, de repente hay convulsiones que no precisamente se reflejan de la misma manera. ¿Qué hacer en caso de, doctora, de tener una persona, un niño, de padecer de epilepsia? ¿Cuáles son las recomendaciones? Mira, las recomendaciones principales es acudir a su médico tratante. El médico tiene que ser especializado. Si es un niño, tiene que ser neuropediatra, porque no es igual tratar a un adulto con epilepsia que a un niño con epilepsia. Las epilepsias son muchas y son edades dependientes. Por ejemplo, en los niños hay tipos de epilepsia como las crisis de ausencia que en adultos, aunque pudieran verse, en el adulto son diferentes. Entonces, siempre hay que buscar el especialista en primer lugar. En segundo lugar, una vez que el especialista ha indicado el tratamiento, hay que seguirlo al pie de la letra y hay que ser muy juicioso con eso. No todos los medicamentos sirven para todos los tipos de epilepsia. Entonces vemos en la consulta que, por ejemplo, van a la farmacia y le ofrecen un medicamento por uno por otro y resulta que el niño convulsiona porque no está recibiendo la medicación adecuada. Eso también es importante, y saber que si se controla la epilepsia, si la medicación es la adecuada, si se es juicioso con la medicación y si se evitan situaciones que puedan predisponer a las crisis, como por ejemplo el ayuno prolongado, el hecho de que el niño se acueste tarde, que no tenga una alimentación adecuada y el uso ahora de ciertos videojuegos que pudieran ser el niño pudiera ser fotosensible y esas luces centellantes pudieran desencadenar las crisis. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Interesantísimo, así que hay que estar muy atentos entonces con todos estos datos y todas estas señales. Doctora, en sus redes sociales me imagino que usted tiene muchísimos consejos, puede ampliar muchísimas más de esta información. Claro. Pudiera comentarnos, invitar a nuestros oyentes a seguirla y por supuesto que nos diga dónde trabaja la doctora Lurima para atender estos casos. Ya. Bueno, primero quisiera invitar mañana, jueves, a las 5 de la tarde tendremos un conversatorio para padres en el auditorio de Red Vital Río Lama. Por lo regular mensualmente hacemos conversatorios para padres sobre trastornos del neurodesarrollo, es decir, sobre autismo, TDAH, etcétera. Mañana vamos a hablar sobre epilepsia. Entonces todos los padres que estén interesados, docentes, psicólogos que estén interesados en el tema pueden asistir en primer lugar. Bueno, y mis redes sociales, NeuroIntensipediatra en Instagram. Estoy en el centro comercial Alfa, en el centro de neurodesarrollo NeuroIntensipediatra, donde además tenemos un equipo interdisciplinario, porque esa es la otra. Estos niños no pueden ser solamente atendidos por el neuropediatra, muchas veces necesitan apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, sobre todo cuando son adolescentes. Importantísimo. Doctora Lurima, muchísimas gracias por la información, de verdad que es muy interesante. De repente el tiempo no nos dio como para profundizar un poquito más, pero lo más importante es que siempre las personas que en este caso sufren de epilepsia sean atendidos por un equipo multidisciplinario de especialistas en el área. Bueno, logramos nuestro cometido y bueno, aquí estuvimos. Me repite sus redes sociales para que la gente pueda seguir. En Instagram, NeuroIntensipediatra. Gracias a nuestra amiga la doctora Lurima que estuvo con nosotros, neuropediatra, hablando hoy acerca de la epilepsia en esta semana.